El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón de los cautivos, la libertad a los prisioneros, y pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. Esto proclamó Isaías, convencido de que el Espíritu lo acompañaba para cumplir esta misión. No le tocó verla en su vida, pero sí le tocó ver que venía de nuevo el pueblo de Babilonia a Jerusalén. No le tocó ver reconstruido el templo, pero sí ver que llegaban las primeras migraciones con esa intención y aprobación de la autoridad del emperador para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. El Espíritu estaba con él. Como pastor de esta arquidiócesis, me dirijo a ustedes, también pastores del pueblo de Dios y colaboradores indispensables para cumplir la misión de la Iglesia. Misión que implica que la levadura del Evangelio florezca en la sociedad y tengamos una conciencia y experiencia de fraternidad solidaria, subsidiaria, de hermanos, como una familia que somos de Dios. Esa es nuestra misión. Por tanto, no está reducida al culto que celebramos para alimentar y nutrir a cada uno de nuestros feligreses a cumplir su vocación en el mundo. También es nuestra responsabilidad encauzar, promover y motivar a nuestros feligreses la renovación de una sociedad fundamentada en los valores del reino de Dios. Por eso, como pastor que encabezo esta arquidiócesis y con ustedes, mis indispensables colaboradores para cumplir esta misión, a la que hemos sido llamados, elegidos y ungidos por el Espíritu para el ministerio sacerdotal. Y ante esta palabra del profeta Isaías, del mismo Jesús en el Evangelio, del Apocalipsis, les pregunto, les planteo dos interrogantes. La primera, la conciencia que expresa Jesús de ser acompañado por el Espíritu, ¿la he adquirido? Cuando cumplo con mis responsabilidades ministeriales, experimento que me acompaña el Espíritu del Señor. Le agradezco la fortaleza que me da, la sabiduría para entender lo que debo de hacer. Tengo esta conciencia como mi Maestro Jesús, o al menos estoy en proceso de desarrollándola en mi ministerio. Estas dos preguntas, la segunda también, son para que al momento en que renovemos nuestras promesas sacerdotales, le pidamos a Dios o le agradezcamos a Dios, dependiendo de nuestra experiencia, la presencia del Espíritu en el ejercicio de mi ministerio. La segunda pregunta, la segunda interrogante es,
tengo en cuenta en mi predicación, en mi motivación, en mis reflexiones pastorales, evangelizadoras, con mis fieles, con mi comunidad, la indispensable centralidad de los evangelios sobre los demás textos de la palabra de Dios? ¿O soy de los que tomo al pie de la letra lo que veo en el Antiguo Testamento y lo aplico como si fuera la enseñanza de Jesús? Sería un gravísimo error. Debemos tener el faro de luz siempre para interpretar adecuadamente, en concordancia con el Evangelio, los textos de la Escritura, incluidos el resto de los textos del Nuevo Testamento. Esto está claramente expresado en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum. Para responder a la primera interrogante, veamos la interpretación de Jesús sobre esa profecía de Isaías. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es su comentario? Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Jesús inicia su ministerio, como recuerdan este texto, según el evangelista Lucas, es el inicio del ministerio de Jesús en Nazaret. Mi predicación es consecuencia y respuesta de la escucha a la voz de Dios. O por el contrario, es un mensaje conceptual, teórico, aprendido, pero no vivido. Jesús expresa convencido que esa palabra que ha proclamado el profeta Isaías se cumple en él. Cuando nosotros explicamos y predicamos la palabra de Dios, es porque la hemos escuchado antes. Tenemos esta convicción de que lo que yo escucho de la palabra y explico a mi pueblo, lo he vivido, se ha dado en mí. Esto es sumamente importante, porque de esa manera seguimos a Jesucristo. Somos buenos y fieles discípulos de Cristo en el ministerio para el que Él nos llamó, y ustedes y yo respondimos: Señor, sí quiero. Cuando proclamamos la palabra, habiéndola escuchado previamente, el Espíritu Santo interviene, actúa tanto en mí como también en aquellos que la escuchan, no por la sabiduría con que yo la exprese, sino por la transmisión de esa convicción de quien ha vivido lo que está diciendo. La confirmación de que así es y no me estoy autoengañando es que se manifiesta en mí el crecimiento de mi vida espiritual. Ejerciendo mi ministerio, en lugar de que venga rutina, cansancio y aburrimiento de lo que hago, debe venir gozo, alegría. El crecimiento de mi vida espiritual es crecimiento de mi confianza en la misericordia divina. Por eso, ante ninguna cuestión peligrosa, riesgo, tengo miedo, porque tengo confianza en la misericordia del Señor y en la asistencia del Espíritu Santo en mi ministerio. Para respondernos a la segunda interrogante, de que el Evangelio y las enseñanzas, testimonio de Jesús sea
la llave para interpretar los demás textos de la Escritura. Observemos qué es lo que hizo Jesús en este pasaje. El pasaje es hermoso, pero la última parte del profeta Isaías corresponde a esa mentalidad del Antiguo Testamento de un Dios justiciero, de un Dios que no perdona, que castiga y condena. Por eso, esta frase, el día de la venganza de nuestro Dios. El Espíritu Santo no ha venido para que Dios cobre venganza de los que no obedecieron, de los que no siguieron su voz. Jesús lo omite, no la pronuncia, la deja de lado. ¿Cuántas veces quizá yo he tomado la figura del Dios en el Antiguo Testamento, que este aspecto fue de las grandes discusiones en los primeros 4 siglos entre los santos padres y entre aquellos que se desviaban heréticamente de las enseñanzas de Jesús? Nuestra clave debe de ser siempre Jesús. Quien lo ha enviado es el Padre. ¿Para qué envió Dios Padre a Jesús? Para revelar que el verdadero Dios por quien se vive es el Dios del amor y de la misericordia de Dios. Dios tiene toda la paciencia de la eternidad para que sus hijos le respondan. Por ello, es importante no clavarme solamente en el texto del Antiguo Testamento de las lecturas de los domingos, y que el faro de luz sea la lectura del Evangelio. Por eso está así ordenado en la Sagrada Liturgia, para que yo interprete a la luz del Evangelio, a la luz de las actitudes y enseñanzas de Jesucristo, las situaciones, comportamientos que yo observo se dan en medio de mi comunidad. Pidamos, pues, al Padre su luz y renovemos nuestras promesas sacerdotales con la confianza. No tengamos miedo, está para ayudarnos. Por eso nos concede una y otra vez el Espíritu Santo. Pidamos al Padre su luz y renovemos nuestras promesas con la confianza de recibir las gracias necesarias para ejercer fielmente el ministerio sacerdotal que me ha sido confiado, y para que ejerciéndolo me santifique y sea muy fecundo en bien de mi comunidad, ayudando a los fieles para que vivan su sacerdocio bautismal, generando y desarrollando, como lo vimos en la segunda lectura y al final de la primera del profeta Isaías, el pueblo de Dios como pueblo sacerdotal. ¿Qué significa? Que ellos, los fieles, están llamados a tener directamente la relación con Dios. Nosotros solo somos los que favorecemos y ayudamos a crecer para ejercer ese sacerdocio bautismal de todos nuestros feligreses. Solo así podremos cumplir nuestra misión en el mundo, en esta sociedad tan desafiante que nos toca vivir, manifestando que Dios no nos ha abandonado, manifestando que Dios está presente a través de nosotros, sus discípulos, obispos, presbíteros, diáconos,
agentes de pastoral y todos los fieles bautizados en el nombre del Señor. Pidámoselo así a Él en este día con nuestra disposición de renovar mi camino en el ministerio sacerdotal. Que así sea.